Hay risas que se niegan a marchar de un lugar y como la sombra de Peter Pan llevan una vida libre y caprichosa. Cuando menos te lo esperas, van y te asaltan. Hay una risa que se quedó aquí en la cadena SER cuando su dueña se jubiló. Ronda por los pasillos, por los estudios, se asoma a la terraza y pasa las horas muertas en nuestra discoteca. Los trabajadores más veteranos cuentan sus anécdotas, que son como cosquillas para los jóvenes. La dueña de esta risa ha vuelto a la radio, es nuestra Miss Experiencia de hoy y Chema Rodríguez la ha acompañado en el reencuentro. Chema, ¿qué tal? Muy buenos días, qué experiencia. ¿Cómo ha ido? Pues estar con Mari Garijo, que no es historia viva de la radio, es la radio. Así, ella es como Mick Jagger. Es decir, cuando ha entrado por los pasillos, la gente se arremolinaba, no le pedía autógrafos, pero eran besos, abrazos, comentarios, con todo el mundo tenía una historia de contar, con todos tenía algo de comentar. Ha sido una experiencia maravillosa ver el retorno aquí a la radio, que ella se fue cuando yo entré hace 30 años y su fantasma, el recuerdo de lo que fue. Esa risa que yo decía que sigue por aquí. Esa sigue estando por aquí y ha renacido de nuevo. Qué gusto, qué maravilla, qué honor tenerte aquí en la radio. Mari Garijo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. A ver, dime una cosa, ¿cuánto hacía que tú no pisabas Gran Vía 32? Pues Gran Vía 32 la he pisado, pero subido desde el año 92. Desde el 92. ¿Cómo has encontrado la radio? Nueva, completamente distinta. Es como si me hubiera equivocado y esto es otra cosa, está maravillosa. ¿Cómo era esta radio la primera vez que tú llegaste? Ahí era una radio muy de andar por casa. Era un vestíbulo muy sencillo, con un mostrador donde había una ordenanza y luego ya enseguida venía la programación, los despachos de programación seguidos, luego ya venía publicidad y al fondo estaba la dirección. Era en la planta sexta de este edificio, que era la última, y era todo muy, muy austero y muy simple. ¿Qué año era ese? Eso es el año 53. Yo entré el 16 de marzo de 1953. ¿Y entraste a hacer qué? ¿Cuál fue tu primer trabajo en la radio? Entré, me hicieron un examen y entonces me hicieron auxiliar de programación. Y entonces mi primer trabajo pues era de mecanógrafa, copiando los programas que los redactores dejaban en la carpeta del encargado de repartirnos el trabajo. Y yo pues he copiado cosas, pues no sé, de Angulo, de Puche, de Pecker, de la cabalgata, que la copiábamos los sábados. Entonces era un trabajo muy intenso porque había censura que salía por la mañana, todo lo que se iba a dar por la tarde y venía ya censurado, y por la tarde salía lo que iba a darse el día siguiente por la mañana. Entonces estábamos todo el día trabajando porque había que estar pendientes, había que censurarlo absolutamente todo. Me contabas que una vez os censuraron los anuncios, ¿no? Sí, un día, un sábado, llegó una cabalgata fin de semana con 5 tachaduras de la censura, y las 5 tachaduras eran porque repetía 5 veces excesivo. Se conoce la palabra gallina blanca. Les pareció demasiada publicidad y quitaron 5 veces el anuncio de gallina. Pero no porque dijera gallina blanca, sino porque les parecía demasiada publicidad. Estéticamente no les pareció. ¿Eran muy duros los censores? ¿Daban mucha guerra? Pues algunas veces sí. Yo tenía siempre ya, cuando trabajaba ya en la redacción y hacía programas y tal, tenía siempre una carpeta con los discos prohibidos, porque había muchos discos prohibidos, no solamente por razones de moral, que todo lo que eran besos y abrazos y todo eso estaba mal visto, sino, por ejemplo, todas las cosas cantadas en catalán. O sea, todo lo que se cantaba en catalán, aparte del Segadors y tal, estaba prohibido, no se podían poner cosas cantadas en catalán. Y después de hacer este trabajo de preparar, bueno, de mecanografiar todos estos guiones, ¿luego qué hiciste? Pues después, como me hicieron redactora, me ascendieron a redactora, empecé a hacer ya programas musicales y al principio eran pues programas como decíamos nosotros, programas de escuchen y han escuchado, que era solamente la presentación de los discos que había que poner todos los datos. A ver, ¿cómo era eso? ¿Escuchan? A continuación les ofrecemos una serie de canciones mexicanas y entonces Jorge Negrete inicia con tal y se ponía el sonido, la canción tal, han escuchado a Jorge Negrete cantando. Y los discos eran de pizarra. Los discos eran de pizarra, pero yo ya
asistí a los primeros LPs, a los discos de 33 revoluciones y los de 45 revoluciones, y aquello fue algo impresionante. Porque los de pizarra había que cambiarlos cada Los 3 de minutos. pizarra era una barbaridad, sobre todo en programas largos. Por ejemplo, el concierto en la tarde, que era un concierto que escribía el guión Antonio de las Heras, y eran sinfonías, conciertos, era un programa de 1 hora de duración. Entonces, por ejemplo, una sinfonía de Beethoven, ya no digo la novena, una sinfonía, pues necesitaba un montón de discos porque cada cara eran 3-4 minutos. Y había que cambiarlos. Entonces, había que cambiarlos, se llevaban doble, dos juegos completos de la sinfonía, se ponía un tocadiscos abocado al primer disco y el otro tocadiscos a la vuelta de ese disco, para que cuando terminara la primera cara, sin notarse en absoluto, entrase la siguiente. Eran maestros los que manejaban Y los dime, discos. y dime una cosa, Mari, ¿tú te pones a hacer programas musicales porque te gustaba la música o te gustó la música a raíz de hacer programas musicales? No, a mí me gustaba mucho la música. Mi madre había hecho la carrera de piano, en casa teníamos mucha costumbre de ir a los conciertos y yo iba ya a los conciertos, ya iba a los conciertos de la Orquesta Nacional, que eran los que había entonces, y yo tenía muchísima afición. Afición y conocimiento. Bueno, un poquito, porque había estudiado un par de años de piano y de solfeo y tal, pero no mucho, pero unas ligeras. Y en casa había mucha afición a la música, y entonces yo iba ya a los conciertos y claro, ya me decanté. Y la sigues teniendo con 90 años, sigues yendo a conciertos prácticamente Sí. todos los días y tienes abonos en el Teatro Real. Hoy esta tarde tengo a la Academia San Martín in the Fields en el ciclo de Ibermúsica, en el B, en el auditorio. Y O sea, sigues yendo a los conciertos. Pues tengo 12 abonos, que me da un poco de vergüenza, pero tengo que confesarlo. Tengo 12 abonos, tengo 8 en el auditorio, 3 en el Teatro Real y 1 en la Zarzuela. Entonces tengo muchísimas tardes ocupadas con mis conciertos. Es una ocupación, Mari, maravillosa. Maravillosa, claro. Claro que sí. Oye, tú como una bibliotecaria te tocaba registrar, archivar, custodiar toda la música que se escuchaba en la radio. ¿Lo hacíais en estas fichas como esta que tengo yo aquí sobre la mesa? Sí, señora. ¿Cómo se hacía esto? Pues mira, había muchas fichas que se compraban, claro. Entonces, Ficha que además está escrita a máquina. Sí, a máquina se hacían. Y bueno, cogíamos el disco tiene unos números, al principio eran 98, que eran las revoluciones de cada disco, eran 98, y luego el número que le correspondía, que hay distintas secciones, lo clásico, lo ligero, las óperas, distintas secciones. Y luego, ya cuando empezó el disco microsurco, pues MS, que es el microsurco, y el 45, que son las revoluciones de los pequeños, porque había las distintas clases para no confundir, había distintos tipos de fichas. Y bueno, pues ahí era lo bueno. Yo era muy partidario porque yo he trabajado también compaginado con la radio, estuve 20 años trabajando en la Biblioteca Nacional. Había hecho los cursos de la biblioteca, los cursos de biblioteconomía, y tenía una obsesión por hacer la ficha bien hecha y era una pelea pero además es que me dicen que tenías un compañero, un chico que trabajaba contigo, que confiaba tanto en su memoria que se negaba a hacer las fichas. Se negaba a hacer las fichas porque él tenía una memoria prodigiosa y se sabían los números de memoria. Lo que pasa es que, claro, le pedían lo que fuera, el paso doble, no sé cuántos, pero él se sabía pues de ese paso doble pues una versión, y había muchas versiones y yo me enfadaba, decía, pero es que esa versión está gastada, hay que poner otras versiones porque siempre se pone el mismo. ¿Y teníais discos repetidos por si se rayaban? Sí, había muchos que estaban repetidos, sí. Otros no, otros vivían solo un ejemplar y ya está. Pero y cuando eran de pizarra, de repetidos y tripitidos, porque claro, ya te digo que había que poner doble para los conciertos, había que ponerlo doble porque si no daba tiempo a que sonara en su momento la cara. Y dime una cosa, porque entiendo que claro, todos teníais los discos organizados así como si fuera una biblioteca, entonces un redactor podía acudir a ti. Sí, pedían, o sea, ellos muchas veces iban directamente a los ficheros y otras veces venían, oye, ¿tenéis un disco de fulanito que ha grabado hace poco? Y pues sí, ha llegado o no ha llegado, vamos a verlo, a ver si ha llegado.
de todo había. De todo. Y los efectos se hacían en Y los directo. efectos Había en una puerta, y directo. había una puerta que se Había abría. una puerta que se abría y se hacían con la boca los ruidos de los caballos, que esto. Era cuando apareció el primer disco de efectos especiales, bueno, nos pareció Aquello fue una fiesta. un descubrimiento, efectivamente. Aquello fue una fiesta. Fue algo fantástico. Oye, ¿y los redactores que venían a buscarte los discos los devolvían en tiempo? Esa era harina de otro costal. Eso era una guerra. Lo sabía, que eran muy exactos, ponían su disco el día ese y lo devolvían. Pero había otros que los metían en el cajón y allí se eternizaban. Entonces yo ya de vez en cuando había un día que me dedicaba a reclamar discos de toda la semana, miraba todo lo que faltaba y sobre todo cuando alguno venía y pedía a uno que estaba prestado. Yo Pero tú sabías quién lo tenía. Sí, porque teníamos otro registro de quién se llevaba los discos, teníamos y bueno, eso era también otra lucha. Había muchos que les sentaba muy mal que yo les mandara una carta recordatorio de que me devolvieran los discos. ¿Pero qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que les mandabas una carta recordatorio? Sí, pues yo les escribía una nota que ponía fulanito de tal, departamento tal, EPM, que decía en propia mano, y se la mandaba al conserje, y le mandaba una nota diciendo: querido compañero, tienes el disco tal desde hace no sé cuánto tiempo, lo necesitamos, devuélvelo por favor. ¿Y te hacían caso? Unas veces sí, otras no. La mayoría no. ¿Para qué te voy a engañar? ¿En qué momento, qué momento de la transformación tecnológica de la radio has vivido tú? Pues mira, yo aparte de vivir el momento que se pasa del disco de piedra, del disco de pizarra al microsurco. Cuidado con la mano, que vas dando unos golpes ahí en la mesa y el técnico se va a volver loco. Sí, sí. Que fue una revolución, pues ahí, no sé, otros momentos importantes, pues es cuando, pues eso, cuando ya mandamos los de piedra, desechamos de piedra y nos quedamos solo con los discos de... Hoy que has estado un ratito sentada ahí en el control que te estaba viendo, ¿qué te parece? Toda la mesa, los ordenadores. Me parece una maravilla. Yo es que como me tengo que pellizcar porque parece que estoy soñando, porque es que esto es una cosa tan ideal. El concepto que yo tenía de los estudios y tal, y esto me parece pero maravilloso, de verdad. ¿Sigues siendo muy oyente de radio? Sí, yo me despierto todas las mañanas oyéndote. ¿Y tienes de formación profesional con las músicas que escuchas en la radio? No sí. sé, si le prestas especial atención a las músicas. Sí, le presto demasiada atención, porque, bueno, hay muchas músicas que actuales... Que tú no pondrías. Que no pondría. Que no tendrían ficha, tendrían ficha en la discoteca de Mari Garijo. Tenerla ficha, pero no la recomendaría a nadie. Mira, en ninguna de mis listas estaría. Hemos hecho una cosa, porque aquí sobre la mesa tenemos un plato y tenemos un vinilo. Entonces, hoy nos gustaría que, además de aquellos oyentes que son muy jóvenes y no sepan cómo funciona esto, que vean y que escuchen cómo funciona esto, que seas tú la que lo pongas y que seas tú la que le des paso a la canción que va a sonar, al tema que va a sonar. ¿Te parece? Sí. Un poquito más largo que han escuchado o van a escuchar. Sí. Bueno, a lo mejor, a ver, ella como vea. Chema y yo nos vamos a despedir porque así los vamos a dejar con la música y vas a ser tú quien va a despedir esto. ¿Te parece? Me parece muy bien. Pues muchísimas gracias. Lo siento por vuestro programa, que lo estropeo. No, queremos que hagas esto, Mari. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por haberme acogido y haberme mostrado vuestros maravillosos estudios, vuestra alegría y vuestro compañerismo, que me parece que son los extraordinario. Un beso bien grande. Igualmente. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Primero ponemos la música. Me gustaría despedirme con el aria de la Suite en Re de Juan Sebastián Bach.